¿Y si te dijera que una de las casas más delirantes del cine de terror nació como un drama psicológico sobre la guerra de Vietnam? Bienvenidos a El ático de Bela Ayub. Así empezó House, una casa alucinante. Ese título que muchos recordamos por sus criaturas de goma espuma, su póster inolvidable y su capacidad para combinar carcajadas con sustos sin ningún tipo de lógica aparente. Pero detrás de sus paredes imposibles se esconde una producción tan extravagante como fascinante. Una película que, como la propia casa, te ofrece algo diferente cada vez que entras en ella. Todo comienza con Steve Miner, director de las partes 2 y 3 de Viernes 13, que decide dar un giro a su carrera y embarcarse en un proyecto menos sangriento y más absurdo. Y entonces aparece Fred Dekker con un guión inspirado en una mezcla entre The Twilight Zone y las experiencias de su padre en Vietnam. El tono original era serio, oscuro, profundamente introspectivo, pero algo ocurrió. Miner lo leyó y dijo: esto puede ser terror, sí, pero también puede ser una comedia demente. Y así nació la mezcla imposible que es House. Lo curioso es que el guión final mantuvo buena parte del trasfondo dramático. El protagonista, Roger Cobb, un escritor atormentado, sufre la desaparición de su hijo, el suicidio de su tía, un divorcio reciente y los traumas no resueltos de la guerra. Hasta ahí podríamos estar ante un drama convencional. Pero en lugar de un psicólogo o una terapia de grupo, lo que aparece es una casa viva, un armario que escupe monstruos, un espejo que se traga personas y criaturas que parecen salidas de una fiesta de Halloween mal organizada. Ese contraste, ese desequilibrio tonal tan característico fue lo que hizo que muchos no entendieran la película y otros la amaran sin remedio. William Katt fue elegido para encarnar a Cobb, un actor más conocido por su papel en la comedia televisiva El gran héroe americano que por trabajos dramáticos. Precisamente eso buscaban, alguien que inspirara empatía, pero que también pudiera hacer el ridículo con dignidad. Y lo cierto es que Katt se entrega por completo. Desde sus peleas con un monstruo que parece una mezcla de peluche y sapo mutante, hasta las escenas donde revive los horrores del frente con una gravedad sorprendente. Uno de los elementos más potentes de House es su criatura más famosa, el monstruo del armario. Un bicho grotesco, enorme, cubierto de babas y con brazos flácidos que parecían salidos de una marioneta rota. Lo que no todos saben es que ese traje pesaba más de 90 kilos. Fue diseñado por el equipo de Doug Beswick, responsable de efectos en películas como Aliens o Evil Dead 2. Dentro del traje había hasta 3 personas, cada una encargada de mover una parte del cuerpo. El rodaje de esa escena fue una tortura. Parones cada 10 minutos, calor insoportable y ensayos eternos para lograr que la criatura se moviera de forma mínimamente fluida. El plató también escondía secretos. Por ejemplo, la secuencia que muestra la jungla de Vietnam fue grabada dentro de una piscina vacía. Así podían controlar el clima, el humo y las luces sin depender de exteriores. Se colocaron árboles falsos, tierra artificial y efectos de sonido envolventes para crear una atmósfera creíble, que nadie se esperaría encontrar en una casa de barrio residencial. La propia casa, ese caserón victoriano con jardín frondoso y fachada inquietante, existe de verdad. Está en Monrovia, California. Solo se utilizó el exterior. Todo lo demás se construyó en plató, con paredes móviles, techos desmontables y puertas falsas. El diseño estaba pensado para crear una sensación constante de desorientación. Que cada habitación fuera una trampa, que cada pasillo escondiera una sorpresa. La casa no era solo el escenario, era el antagonista.
Pero si hablamos de personajes memorables, no podemos olvidar al vecino, Harold. Ese tipo metiche, regordete y encantador que aparece en los momentos más inoportunos. Interpretado por George Wendt, el inolvidable Norm de Cheers. Muchas de sus frases fueron improvisadas. De hecho, hay escenas que se alargaron en el montaje porque los productores creían que su comicidad era una de las claves del éxito. Y hablemos de éxito, porque aunque parezca una película de culto marginal, House fue un bombazo. Costó $3 millones y recaudó más de 20. Fue número 1 de taquilla en varios países durante su estreno. ¿Y eso? Que la crítica la destrozó. No entendían qué era. ¿Una película de terror? ¿Una parodia? ¿Una sátira sobre el trauma bélico? Pero el público sí lo entendió. O al menos lo disfrutó sin necesidad de clasificarla. Y atención, porque en Japón fue un fenómeno. Se convirtió en una de las películas de terror más alquiladas en vídeo durante los años 80. Incluso hubo merchandising, figuras de los monstruos, camisetas y adaptaciones en manga no oficiales. House conectó con esa estética de lo grotesco y lo absurdo que tanto gusta en el cine japonés. Una conexión extraña pero poderosa. El póster de la película también jugó un papel fundamental. Esa mano en descomposición que pulsa un timbre fue diseñada por Neil Adams, una leyenda del cómic. El cartel era tan impactante que algunas tiendas de vídeo lo usaban como reclamo, aunque no tuvieran copias disponibles. La gente alquilaba House sin saber de qué iba, solo por esa imagen. Y no se arrepentía, porque aunque no entendieras nada, no podías dejar de mirar. Otra curiosidad. El guión original incluía una subtrama donde Roger se enfrentaba a la versión demoníaca de su propio hijo. La escena fue grabada pero eliminada en montaje porque resultaba demasiado perturbadora. Aún circulan algunas imágenes promocionales de esa secuencia perdida y los fans siguen soñando con un montaje extendido que la recupere. Las secuelas, por supuesto, llegaron. Houseless fue un desvarío total. Calaveras que hablan, bebés dinosaurio, viajes en el tiempo, todo con un tono aún más ligero y sin relación con la primera entrega. House 3, titulada en algunos países como The Horror Show, fue más seria y oscura, sin conexión directa. Y House 4 intentó volver al espíritu original con William Katt de nuevo como cop, pero el resultado no convenció a nadie. Ninguna logró capturar ese equilibrio extraño entre el horror, el humor y la tristeza que define a la primera. Y aquí va un dato final que no muchos conocen. Durante años se habló de un remake. En 2017, el productor Sean S. Cunningham anunció que estaban desarrollando una nueva versión moderna. El proyecto se estancó, pero en 2023 volvió a sonar con fuerza. Esta vez como una miniserie con un tono más oscuro. No hay nada confirmado, pero la posibilidad sigue sobre la mesa. Porque House, esa casa alucinante, todavía no ha dicho su última palabra. Quizá lo más fascinante de esta película no sea lo que muestra, sino lo que sugiere. El miedo como mecanismo de defensa, el humor como herramienta de supervivencia, la casa como metáfora del inconsciente y los monstruos como una excusa para enfrentarnos a nosotros mismos. Pocos títulos se atreven a mezclar tantos ingredientes sin que se desborde la olla. Y House lo hizo, con estilo, con osadía y con mucho látex. Ahora que lo sabes, dime, ¿te atreverías a abrir esa puerta sabiendo que puede haber algo ahí dentro que no solo quiere asustarte, sino hacerte recordar? Déjame tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué curiosidad te ha volado la cabeza y si esta película te marcó tanto como a mí. Y si has llegado hasta aquí, sabes lo que toca. Suscríbete al canal El Ático de Belayud. Dale al like y comparte este vídeo con todo aquel que alguna vez se haya reído en mitad del horror.